Siempre lo he dicho y lo repito y lo repetiré cada vez más. Hay ataques del enemigo en contra de nuestra vida. Satanás nos odia por haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, y él atentará contra el ser humano. Ahora, si somos hijos de Dios, ¿qué cree usted? Más todavía, con más fuerza nos tira. Entonces hay ataques del enemigo. Entonces podemos tener problemas en la vida porque el enemigo nos ataca. ¿Se acuerdan? Escuche esto, ¿se acuerdan de la historia de Job? ¿Sí? Muy bien. Si usted se acuerda de la historia de Job, ¿qué fue eso? Un ataque, ¿sí o no? Del enemigo. Entonces escuche, le pido el favor a los diáconos que me pongan sillitas atrás, ¿listo? Entonces, escuche, lo segundo por lo cual a veces estamos en problemas es porque nosotros nos metemos en problemas. ¿Nos ha pasado? Nos metemos en unas vacas locas y Dios mío. Y entonces una vez se le pregunta, Dios, y a mí, ¿usted por qué me hace esto? Y Dios dice, no, usted no me consultó, usted se metió ahí. ¿Hola? Entonces mire, hay ataques del enemigo. A veces no, estamos en problemas, no por ataques del enemigo, sino porque nosotros nos metemos en problemas. Pero hay otras situaciones en las cuales es Dios el que nos mete en la licuadora. ¿Aló? Y en eso es que yo quiero hacer énfasis. Hay momentos donde uno dice, bueno, Dios, ¿qué fue lo que pasó? ¿Maté a un pastor o qué fue lo que sucedió? ¿Qué está pasando con mi vida? ¿Por qué me pasa esto? Si yo vengo haciendo las cosas bien, ¿qué es lo que sucede? Dios mío bendito. ¿Sí? ¿Qué pasa, Señor? Y a veces nosotros nos esculcamos cuando pasamos por la prueba y pensamos que Dios, que hemos hecho algo malo y que Dios nos está castigando por alguna razón. No sucedió así con Abraham. La Biblia dice en Génesis, el capítulo número 22, el versículo número 1 dice, aconteció después de estas cosas, y si usted tiene su Biblia a la mano, subraya esta frase que sigue a continuación, que probó Dios a Abraham. Yo pregunto, ¿qué hizo Dios con Abraham? Lo probó. Y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, versículo 2. ¿En qué consistió esa prueba? Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo allí. ¿En qué? En holocausto sobre uno de los montes que yo te diré, dice la palabra de Dios. El versículo 1 decía, aconteció después de estas cosas. Si usted estuvo el miércoles, ¿sabe qué fue lo que pasó? Abimelech tenía una buena impresión de Abraham e hizo un pacto con Abraham. Si ustedes se acuerdan que lo titulamos La mejor reputación el miércoles. Entonces todo va bien en la vida de Abraham. Es más, reyes quieren hacer pacto con él de lo bien que le va, porque vieron que Dios estaba con Abraham. Pero aquí algo sucede inesperadamente. Abraham nunca hubiera esperado esto. Y es que Dios le dice, tu hijo Isaac, a quien tú amas, tu único, no era el único, pero sí era el hijo de la promesa. Entonces le dice, vete a tierra de Moria y ofrécelo allí en uno de los montes que yo te diré. Ahora, quizá usted dice, esto es una locura, pastor. Bueno, para Abraham, que vivía en tierra de los cananeos, era habitual que en tierra pagana, en tierra de los cananeos, sucediera ese tipo de situaciones, que los padres sacrificaran a los hijos en honor a sus dioses, los asesinaran. Había, por ejemplo, un dios de los cananitas llamado Moloch, una imagen gigante con un hueco aquí en la panza, y allá atrás le metían candela. Entonces tomaban a sus hijos vivos y los echaban al fuego en honor al dios Moloch, como adoración al dios Moloch. Entonces para Abraham no era nuevo el sacrificio de hijos por parte de los padres, porque era algo que los cananeos hacían. Entonces aquí parece que Dios se está contradiciendo, porque Dios siempre ha estado en contra de los sacrificios humanos. Y dice, Abraham, ve y ofrécelo allí. Siempre me he preguntado si Sara, su esposa, supo de eso. ¿Sí? Yo no creo. Yo no creería. O
sea, yo no me imagino a Abraham diciendo, amor, me llevo el chino. Y eso, ¿para dónde van? No, lo voy a ir allá a matar. Y ahora lo voy a ir a asesinar y ahora, no. Sara no lo hubiera permitido, creería yo. No, ustedes saben el corazón de una mamá, ¿no? No, usted no se lo lleva, primero me mata a mí. Entonces, la Biblia dice que siendo muy de mañana, Abraham despierta a su hijo y le llama y le dice, vamos, y no solamente se fue él, sino que se llevó a algunos siervos también, dice la palabra de Dios, y llegaron hasta allí, a 3 días de camino, dice la palabra de Dios, 3 días de camino a uno de los montes de Moriah, dice la palabra del Señor. Ustedes conocen, creo yo la mayoría, conocen la historia que cuando está a punto de degollar a su hijo, porque ese era el sacrificio, lo que se hacían con los animales, se degollaban, se desangraban, se descuartizaban, ¿sí? Y métale candela encima de una pila de piedras, que encima tiene leña, encima va el sacrificio y después métale candela. Eso era lo que Abraham tenía en mente, que era lo que Dios le había mandado a hacer. Ahora, a mí me parece algo curioso de Abraham, y es que él no chistó. Abraham ya había pasado por otras pruebas. En algunas de ellas fracasó. ¿Es así o no es así? Por ejemplo, fracasó porque tanto él como su esposa abusaron de alguna manera de su esclava, de su sierva Agar. La utilizaron. Eso jamás estaba en los planes de Dios. Nunca eso estuvo en los planes de Dios. Se supone que para tener un hijo de la sierva de Sara, para que le fuera contado a Sara como un hijo. Y ya sabemos que ese experimento, ¿cómo salió? Mal. Muy mal salió. Hasta el día de hoy hay consecuencias acerca de eso. Entonces ya Abraham había fracasado en algunas pruebas, pero aquí llega otra prueba. Y en esta prueba a mí me llama la atención que Abraham obedeció, literalmente obedeció. Entonces, las pruebas, ¿para qué vienen las pruebas de Dios? Mira a tu vecino, dígale, las pruebas de Dios vienen para mostrarnos si somos confiables o no. ¿Cuántas personas confiables para Dios hay aquí? Eso tiene que ser ¿qué? Probado. Ejemplo, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Los puso Dios en el huerto del Edén, 2 árboles, uno el árbol de la ciencia del bien y del mal y otro el árbol de la vida. Y del árbol de la vida que Dios los invitó a comer, no comieron. Les dio fue por comer del árbol de la ciencia y del mal. Era el único que el cual Dios le había prohibido comer. ¿Pasaron la prueba? No pasaron la prueba. El pueblo de Israel también fue probado en el desierto. ¿Pasaron la prueba? No pasaron la prueba. Ellos no confiaban en la sabiduría de Dios, confiaban en sí mismos. Entonces todos nosotros como hijos de Dios, sí o sí, querramos o no querramos, vamos a ser ¿qué? Probados. Alguien dijo, pastor, yo no le pido a Dios pruebas porque yo sé que me manda pruebas. Y yo le digo, así usted no las pida, usted va a ser probado. Ajá. Entonces, si el título de la palabra es cómo atravesar la prueba, y le voy a decir esto por si usted está pasando una prueba, o por si en algún momento de la vida usted dice, llegó. El pastor me había hablado acerca de esto. Entonces yo le voy a mostrar a la luz de la historia de Abraham cuáles son los ingredientes para pasar la prueba. El primer ingrediente para pasar la prueba se llama disposición. ¿Cómo se llama? ¿Más fuerte? ¿Otra vez? ¿Cuántos están dispuestos? Ahora, una cosa es estar dispuesto y otra cosa es estar disponible. Usted puede estar dispuesto a ayudar. Él lo llama y dice, ay, venga, usted puede venir para ayudarme sobre esto. Y usted le dice, no, con todo mi corazón, yo estoy dispuesto, pero en este momento estoy muy
ocupado. O sea, está dispuesto, pero no está disponible. Pero con Dios, la disposición también tiene que ver con la disponibilidad. En otras palabras, con Dios es como sea, donde sea, cuando sea y todo lo seas. Señor, estoy dispuesto y también estoy ¿qué? Disponible. ¿Y por qué digo disponibilidad? Es un ingrediente esencial. Porque en el verso 1, cuando Dios llama a Abraham, la respuesta de Abraham, ¿cuál fue? ¿Qué dice al final de ese texto? Otra vez, ¿cuál fue? Otra vez, ¿cuál fue? ¿Cuál es la respuesta que usted le va a dar a Dios? Señor, ¿me vas a bendecir? ¿No? Señor, ¿me vas a bendecir? Señor, ¿me vas a probar? ¿Cómo suena eso? Cuando lleguen las pruebas, dele la bienvenida. Dígale, bien pueda, doña Prueba. Siga. Pero quiero decirle antes de que entre doña Prueba que no me voy a quedar aquí toda la vida. Que esto es una parte del libro, esto no es todo el libro. ¿Aló? Entonces, disposición. Un verdadero discípulo no puede decir no. Un verdadero discípulo no puede decir, no, Señor, yo sí quiero seguirle, pero usted a mí no me diga que me va a probar. A mí sí no me salga usted con esa. Es como que un chico se matricula en la universidad y diga, perdón, pero aquí hacen evaluaciones. Sí, claro, aquí tenemos que evaluar el conocimiento. No, a mí me gustaría estudiar en una universidad donde a uno no le hagan pruebas, ni evaluaciones, ni trabajo, ni nada de eso. ¿Hola? Así que el estudiante tiene que estar disponible a que en algún momento el profesor, cuando se le dé la buena voluntad, diga, saquen una hoja. Así, en seco. Profe, pero no, voy a hacer un quiz. Una sola pregunta. O saca 10 o saca 0. ¿Sí? Y así es con Dios a veces. Aconteció después de estas cosas. Todo va tan bien cuando de un momento a otro Dios, el profe, aparece diciendo, Dalis, quiero que saques una hoja. Alexander, saca una hoja, porque te voy a probar. Y cuando Dios dice saquen una hoja, ¿cuál debe ser nuestra actitud según lo que les estoy diciendo? Por eso, aquellas personas que dicen, uy, pastor, lo que aprendí yo en la prueba, se aprende antes de la prueba. O sea, si el estudiante sale diciendo del examen, todo lo que aprendí en este examen fue porque lo perdió. O sea, le toca volver a repetirlo. Se aprende antes del examen. Por eso hay muchos hermanitos que se quedan dormidos en el culto cuando se le está dando la teoría, y cuando llega la prueba, ahí sí están con los ojos así. Papi, te estoy diciendo que te toca volver a empezar. Porque cuando llegó el tiempo de la teoría, no estabas atento. Diga, diga, dígale a su vecino, dígale disposición, cabezón. Entonces, ¿qué va a responder usted cuando Dios lo llame por su nombre? ¿Qué va a responder? Otra vez, ¿qué va a responder? Los que están en la transmisión, ¿qué van a responder? Eso es. Primer elemento para pasar una prueba, heme aquí. Segundo elemento para pasar una prueba se llama obediencia. Obediencia. O sea, ya recibí las órdenes, ahora yo voy a obedecer. Dios le dijo en dónde tenía que ir, con quién tenía que ir y qué era lo que tenía que hacer. Entonces, verso 3, usted va a contar cuántos verbos aparecen ahí en ese versículo. ¿Listo? Vamos.
Y Abraham se levantó muy de mañana. ¿Por allá eso de qué? 4 de la mañana, 4:30, 5, bueno. Y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Cuántos verbos? Yo conté 6. Bueno, del verbo decir. Sí, bueno, sí, se la valgo. Está toda hora llevando la contraria, hermano. Bueno, está bien. 6 verbos, se la dejo en 7. ¿Qué es un verbo? Es una acción. Enalbardó, tomó, se levantó. Y aparece 2 veces en ese versículo la palabra se levantó, se levantó, se levantó. Y fue al lugar que Dios le dijo. ¿Fue a dónde? Al lugar que él creyó que era mejor. Al lugar que Dios le dijo. ¿Sabe cómo le puse yo en mis notas entre paréntesis? Le puse una cita con Dios. ¿Qué es la prueba? La prueba es una cita con Dios. ¿Qué es la prueba? En uno de los libros de los profetas, Dios dice: los llevaré al desierto y allí les hablaré al corazón. Entre otras cosas, eso es una prueba. Entonces estamos tan ocupados. Dice: hey, no, Señor, espere, ya voy. Sí. Entonces Dios dice: listo. Le voy a poner una cita. Vas a hacer una pausa en tu vida. Obediencia. A veces nosotros nos es más fácil servirle a Dios que obedecerle. A veces nosotros nos es más fácil cantarle a Dios que obedecerle. Y aunque cantar es un acto de obediencia, pero a lo que me refiero es que hay cosas puntuales que quizás lo que Dios a mí me está diciendo que haga no es lo mismo que le está diciendo a usted. O quizás lo mismo que le está diciendo a usted que Dios haga, lo mismo que Dios le está diciendo a usted que usted haga en este tiempo, quizás no es lo mismo que me está diciendo a mí. Cada uno de nosotros tiene un proceso con Dios en este tiempo. Y a lo mejor sobre la mayoría que están aquí, al yo decir esto, saben puntualmente qué es lo que Dios les viene diciendo que hagan o dejen de hacer. No sé, corrige una actitud, menos tiempo en redes sociales, estoy celoso de tu celular. Alguna otra persona le estará diciendo: quiero que perdones a esa persona que te ofendió. A otro le estará diciendo, algún esposo le estará diciendo: quiero que dejes de ser tan tosco con tu esposa y quiero que seas cariñoso. A una esposa le estará diciendo: quiero que dejes de ser tan egoísta. No sé. Algún hijo le estará diciendo: quiero que aprendas a respetar a tus padres. Y en fin, cada uno de nosotros estamos en nuestros propios procesos. Y cuando Dios a ti y a mí nos diga algo que debemos hacer o dejar de hacer, alguna actitud que cambiar, por inteligencia lo mejor que podemos hacer es ¿qué? Obedecerle. Diga conmigo, diga: obediencia es de inteligentes. ¿Cuántos dicen amén? Abraham pudo haber dicho: no, Señor, otro día, ahorita no. Ese tipo de obediencia tardía, ¿sí? Cuando se le dice al hijo que lave la loza y se lo dijo a las 8 de la mañana, pero llegó a las 10 de la noche y apenas está lavando la loza. Y al final dice: pero yo la lavé. Abraham dice: muy de mañana. Así que cuando Dios te diga algo, ¿cuándo hay que obedecer? Ya.
Ahora te pregunto algo una vez más. ¿Qué te está diciendo Dios en este tiempo? Quizá te está diciendo a ti, querido joven, querida chica, deja de estarte besando apasionadamente con tu novio. A algunos otros le estará diciendo, quiero que te bautices. A otro le estará diciendo, otra pareja le estará diciendo, quiero que te cases. En fin, no los molesto más. Lo primero es disposición. Lo segundo es obediencia. El tercer ingrediente para pasar la prueba o atravesar la prueba se llama adoración. ¿Cómo se llama? Entonces allí va, 3 días de camino, Abraham, su hijo Isaac y sus siervos. Allí van. Pero llega un momento donde Abraham le dice a sus siervos, esperen aquí. Abraham era como el Tolima y les dijo, esperen aquí tantico. Esperen aquí tantico. Y en el verso 5, mire lo que dice. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, ¿y qué? Y adoraremos y volveremos a vosotros. Y ahí la palabra que Osquitar me ayuda a subrayar es la palabra clave, adoraremos. Ahí no dice que Abraham le dijo a sus siervos, voy a ir allí a asesinar a mi hijo. Y ya un momentito, no, dijo, vamos a ir allí a adorar. ¿Qué debe haber en la prueba? Y las personas que han pasado pruebas saben de lo que les estoy hablando. Cuando uno en medio del dolor, de las lágrimas, le dice a Dios, Dios, no entiendo lo que está pasando. No entiendo, quisiera entenderlo, pero no entiendo. Pero aunque yo no entienda, quiero decirte que yo no te he dejado de amar, que yo no te dejo de adorar, que tú eres un Dios soberano. Y que así como el barro no le pregunta al alfarero qué es lo que está haciendo conmigo, por qué me está dando tantas vueltas, así mismo yo no te voy a preguntar a ti el por qué, sino que te voy a amar, a pesar de que yo no entienda. Porque hay cristianos medio gelatinosos, que tan pronto ven que en la vida cristiana las cosas no funcionan como ellos pensaban que iban a funcionar, dicen, no, eso no. La mejor expresión de adoración no solamente es la obediencia, sino cuando tú adoras y alabas a Dios, aun cuando aparentemente no hay razones para hacerlo. Alabar a Dios ahorita en diciembre, que llega la prima, ay papá, eso es lo más bonito, ¿sí? Entonces, mire, ¿sabe qué me parece bonito a mí? Que Abraham hizo partícipe al muchacho, a Isaac. Ya no era un niño, ya era un muchacho, porque dice que entre las cosas que hizo fue ponerle la leña encima al muchacho. Fuera que lo iba a asesinar, ahora le pone la leña encima para que la cargue. Y el muchacho allá cargando la leña. Entonces lo hizo partícipe del proceso de construir un altar. Otra vez, Abraham hizo partícipe a Isaac del proceso de construir un altar. No solo porque le puso la leña encima, sino porque también la Biblia no muestra que Isaac haya puesto resistencia. Ahora póngase, ya usted se puso en los zapatos de Sara, ahora póngase en los zapatos de Isaac. Usted no ve que Isaac haya puesto resistencia. O sea, Isaac no era como yo cuando mi papá me iba a castigar. Y salía uno corriendo. Y mi papá decía, corre y le va peor. Y cuando mi papá decía eso, cumplía. Entonces uno hacía una ecuación rápida en la mente. No me conviene correr. Sí, ponga el rabito, mijo.
Pero usted no ve aquí a Isaac poniendo resistencia. En el verso número 9, no está ahí, pero permítame, yo lo leo. Capítulo 2, verso 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Usted se imagina ese cuadro? Papá, ¿qué estamos haciendo? Y Abraham diciendo: estamos adorando a Dios. Estamos obedeciendo a papá Dios. Y el muchacho, nunca yo veo ahí que haya puesto resistencia. Eso me parece muy interesante. Entonces, adoración sí, porque en el verso 9, como lo acabo de leer, dice que Abraham construyó un altar. No dice que construyó un matadero. Edificó allí Abraham un altar, lo puso en el altar. ¿Se acuerda que él le había dicho: Isaac, a quien amas? Eso es adoración. Adoración es darle a Dios lo que Él me pide y que yo amo. Mire a alguien y dígale: cuando Dios te pida lo que tú amas. Adoración. Adoración es mucho más que cantar. Y el último ingrediente para atravesar la prueba se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. Eso no, la prueba no es aguantar y aguantar ahí. No. En la prueba tiene que haber expectativa, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el verso 5, si me lo vuelves a poner, quitar por favor, la última parte dice: iremos hasta allí y adoraremos. ¿Y qué dice? Y volveremos a vos. Fue lo que le dijo Abraham a los criados. No le dijo volveré. Él dijo ¿qué? Volveremos. O sea, lo va a matar, pero voy a volver con él vivo. Y volveremos a vosotros. Es que hubo un momento en el cual, pues, Isaac dijo: bueno, papá, ya yo vi que pusimos las piedras, ya yo vi que pusimos la leña, usted tiene la candela ahí a la mano, tiene ahí la mechera en la mano, pero ¿dónde está el animal para el holocausto? Y la respuesta de Abraham en el verso 8 fue esta: y respondió Abraham, léalo fuerte conmigo, 2:3, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. ¿Y qué más le dijo? Hijo mío. E iban juntos. Papá, ¿dónde está el animal? Tranquilo. Dios nos mandó a esto. Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. En el verso 12, si saltamos al verso 12, cuando Abraham está a punto de degollar a su hijo, Dios mismo se le aparece y le dice: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, dice la palabra de Dios. Entonces, el temor a Dios, escuche esto, no solamente consiste en respeto para no pecar, en respetar a Dios para no pecar, como José, que temía a Dios y por lo tanto no se dio al ofrecimiento de su patrona, sino que el temor a Dios también tiene que ver con entregarle a Él lo que Él nos pide.
Entonces tenía fe. Dios se proveerá, hijo mío. El versículo, entonces, no, seguido a eso, cuando Dios le dice, no le hagas daño, porque ya he visto que tú me temes a mí y toda la cuestión. Entonces dice la Biblia que en ese mismo momento vieron un animalito que estaba por allá enredado en un zarzal. Ahí lo vieron. Entonces tomaron el animalito y lo sacrificaron como sustituto. ¿Se proveyó Dios de cordero para el holocausto? Sí. Él suelta a su hijo Isaac de allí, toma al animal entre los dos y lo sacrifican. El verso 14 dice de la siguiente manera: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, o sea, hay un dicho que dice: en el monte de Jehová, ¿qué? ¿Será qué? Provisto. Mire que dice que llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. No dice que llamó el nombre de aquel lugar, Jehová proveyó. Aunque proveyó, pero Abraham lo dejó como un continuo presente. Jehová proveerá. ¿Por qué digo esto? Porque hay gente que en su pasado ha visto la provisión de Dios cuando estaban, perdónenme la expresión, en la inmunda, o cuando estábamos en la inmunda, teníamos una fe así de grande. Pero ahora que tenemos más, que Dios nos ha bendecido con más, ahora nuestra fe está dividida, que no sabemos si confiar en Dios o en todo lo que tenemos. Y cuando llega un desafío de fe en el presente, se nos olvida. Contamos que Dios proveyó atrás, pero agonizamos en el presente. ¿Será que proveerá ahora? Y Abraham lo puso allí como un mojón en el camino, diciendo: Él proveyó, Él seguirá proveyendo. Ahora, ¿creen ustedes que en medio de todo ese episodio hubo tensión en el corazón de Abraham? Les voy a mostrar cómo Abraham resolvió esa tensión. Hebreos capítulo 11, el versículo número 17. Hebreos 11, 17. Dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho. ¿Qué le había dicho Dios antes? En Isaac te será llamada descendencia. Esa era la promesa. Versículo siguiente: pensando que Dios, mire lo que Abraham pensaba cuando iba allá, pensando que Dios es como. ¿Qué pensaba Abraham? ¿Que Dios era qué? Para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, Abraham iba pensando: este chino va a morir, pero yo no sé cómo Dios va a hacer, pero lo va a resucitar. Nunca en la Biblia antes se había hablado de una resurrección. Pero Abraham dijo: Dios me dijo que sería en Isaac que me daría descendencia. Y hasta donde yo sé, este chino no ha embarazado a nadie. Así que no sé cómo hará él, pero me lo tendrá que devolver vivo. Qué tremenda fe la de Abraham. Fe en la promesa. En Isaac te será llamada descendencia. Por eso la Biblia dice en Santiago, y lo cantamos en Santiago 1, verso 2. Está escrito que tenga gozo cuando pase por diversas, porque de allí saldré victorioso. Mi lamento cambiaste por danza. Entonces mire acá, realmente cuando uno pasa por ese tipo de pruebas, uno no anda por la vida sonriendo. Es así.
Pero ¿a qué se refiere la Biblia cuando Santiago dice tened por sumo gozo? Se refiere aquí adentro hay una paz sobrenatural. Y en medio de la prueba también somos tentados. El enemigo aprovecha esos momentos coyunturales para, junto con la prueba de Dios, él dice, por aquí yo puedo tener una ventaja. Y nos va a tentar para que tomemos atajos. Por eso en ese mismo capítulo de Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Dicho de otra manera, la tentación es la prueba del diablo. ¿Cómo termina todo esto? En el versículo 15 dice, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, ojo, ponga atención a lo que le va a decir Dios. Por mí mismo he jurado. Cuando alguien jura, busca jurar por alguien superior. ¿Sí? Ustedes los muchachos dicen, por mi madre. Entonces, aquí Dios dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, verso 16, de cierto que te bendeciré. ¿Qué más va a hacer? Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Eso ya se lo había dicho Dios antes, pero aquí le va a decir algo que nunca antes le había dicho. ¿Qué? Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. O sea, quienes se metan contigo, tú vas a resultar conquistándolos. Y hasta el día de hoy vemos esa promesa en la nación de Israel. ¿Es así o no es así? Entonces, aquí llegó la promoción. O sea, aquí llegó Dios diciendo, aprobado. No reprobó, aprobó. Pasa al grado. Dicho de otra manera, la promoción de Dios llega cuando pasamos la prueba. Dele esa palabra de esperanza a alguien. Dígale, la promoción de Dios llega cuando pases la prueba. ¿Cuántos dicen amén a eso? De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia y poseerá las puertas de tus enemigos. Por cuanto obedeciste a mi voz, y yo lo puse aquí en mis notas entre paréntesis, por cuanto confiaste en mi sabiduría. Así que Dios en algún momento va a hacer cosas que nosotros no entendemos, pero confiamos en la sabiduría de Dios.